Hola a todos, bienvenidos al canal. Aquí vamos hoy, día 25 de mayo, una fragancia mítica de la perfumería española, una fragancia que lleva ya un siglo en el mercado vendiéndose y será por algo, que es esta de aquí con respecto al gran clásico Colonia Barón Dandy. Esta fragancia, esta Eau de Cologne, es un prototipo de fragancia que se hizo en aquel entonces para llevarlo al público, digamos, a las masas. Son fragancias que llevan, claro, fragancias como esta, tiene que haber en el canal para que le guste lo clásico. Es una fragancia típico de barbería que sirve perfectamente a día de hoy. De hecho, yo la compro y la estoy gastando poco a poco. Es las típicas fragancias míticas que lleva pues ni más ni menos que un siglo en el mercado español. Fragancia que pertenecía al grupo Parera, realizada en España, por supuesto, y que bueno, ya como se vende, ya la distribuye Coty, que es una empresa parisina con sede en Nueva York, que lleva ya también más de un siglo, la Coty, que es la que lo lleva ahora. Parera desapareció. He visto en Badalona, Barcelona, que es la que pertenecía a Parera, el grupo Parera, como un museo de Barón Dandy, de esta fragancia. Así lo he visto por internet. No sé si sigue estando. Homenajeando a este gran clásico de la perfumería española que, bueno, por desgracia pasó ya a manos de Coty. Una fragancia que también, en homenaje también a mi abuelo, que se la echaba siempre, una fragancia firma, que siempre la tenía en el tocador. Es un recuerdo de la niñez, un recuerdo que tenía que presentarlo también en el canal. No sé si vuestros padres o vuestros abuelos alguna vez se la han tenido que echar sí o sí, porque esto es mítico. Esto es una fragancia que ya digo que este año hace el siglo. Es de litro también. He visto que sigue vendiéndose la versión vintage, que son las típicas fragancias de petaca. No sé si eran de 100, de 200, que venían con un tapón que era pues como un sombrero de copa también. Entonces, bueno, eso ya por lo visto ya ni existe. Ese formato ya quedó anticuado y estaba vendiéndose pues el formato de litro, pues está entre un precio entre 6 y 9 euros. Por cierto, me la regalaron a mi amigo compañero Miguel, también se la dedico a este vídeo. Y vamos con lo que es un poco así por describir lo que es la fragancia. Os voy a leer primero las notas también. Es una salida de bergamota, limón, petit grain y lavanda, con un corazón de clavel, geranio, canela, jazmín, sándalo y cedro, y un fondo de musgo de roble, notas orientales, pachulí, benjuí, notas amaderadas, ámbar y el toque dulce de abatonca. Es la típica salida cítrica, muy amaderada, que se va a los primeros 5 minutos. Una fragancia que deja siempre el remanente de lo amaderado, de las notas de sándalo, musgo de roble. Tiene notas orientales, no sé exactamente lo que especifica, pero tiene un buen secado. Es un secado extraordinario, una duración que está proyectando, sobre la proyección está durante unos 30 minutos, la primera media hora. No nos confundamos que es una colonia, es un Eau de Cologne. Y el formato es de a litro. Lo que con respecto a esta fragancia me huele siempre a terroso, me huele a algo amaderado, algo cálido, porque será por los recuerdos de la niñez, de estar siempre con esta fragancia presente. Siempre la he visto en formato de a litro, a granel, como vemos aquí, que pone granel, ya digo. El formato es este, yo no he visto el otro formato, el de petaca, con el sombrero de copa, el tapón negro.
no he visto el otro formato. Vemos que, bueno, es la típica fragancia clásica, súper clásica, que quitamos el taponcito que lo cubre. Es un tapón, bueno, de goma, pone Baron Dandy, no sé si lo apreciáis aquí, pero bueno, pone alrededor del tapón, en el filo pone Baron Dandy. Es la típica fragancia, ya digo, que es muy de Aftershave, para quien la pueda usar en Aftershave también, porque esto, aparte bueno, pues de tenerlo como fragancia a lo mejor firma, es la típica fragancia de barbería, que se la echa uno en la cara para después del afeitado. Yo la he visto, todavía sigue poniéndose muy de moda este tipo de fragancias, lo que es la fragancia Barbershop, la fragancia súper clásica. Es una fragancia que por menos de 10 euros tenéis que conocer, sí o sí. Es un homenaje a la perfumería española. Estamos hablando de un siglo. Si se sigue vendiendo será por algo. Ya quisieran muchas marcas, pero muchísimas marcas estar presentes a día de hoy con, bueno, pues un siglo. Y la verdad es que es un lujo poder tener ese recuerdo añejo, ese recuerdo antiguo a lo que es las fragancias típicas de barbería, que sale con tonalidad jabonosa, limpia y pulcra. Esa pulcritud que da cuando la echa y es una gozada. Es que realmente merece mucho la pena. Realmente es una fragancia, bueno, me está dando recuerdos. Es una fragancia que digo que deberéis tener. Sin más, ya digo que es un precio que es que por ese precio son 6 euros, 7 euros regalados. Ya digo que al principio puede ser que choque un poco, porque digan Baron Dandy y tal, así, la típica fragancia de viejo y tal. De verdad, probarla, yo creo que os merece la pena por lo menos tener un recuerdo. Bueno, quien haya tenido ese recuerdo de pequeño, yo estoy agradecido de tener este recuerdo de mi niñez. Bueno, como digo, por la fragancia de mi abuelo, igual que la Blumel y demás, yo tengo ese recuerdo de esta fragancia tan mítica y la verdad, pues me viene siempre buenos recuerdos de aquella época, años 80, años 90 y demás. Ya digo, un producto que lo compra en cualquier sitio, menos de 10 euros, un litro. Si no queréis, pues lo típico, pasarlo directamente a un frasquito y ya con el pulverizador, como he hecho yo cantidad de veces. Nada, sin más, ya digo, homenaje a Baron Dandy. Es un homenaje también, bueno, la fragancia que tenía mi abuelo, que ya bueno, pues ya por desgracia ya lleva muchos años ya que no está con nosotros y bueno, ya digo que también gracias al compañero y amigo Miguel por regalármela. Al principio era un poco, digo, bueno, no sé si era un poco reacio a tenerla, por lo típico. No quería tampoco el recuerdo ese y demás, sinceramente, tampoco de que me viene a memoria y tal. Pero bueno, que puedo decir que es una fragancia mítica y estoy muy orgulloso de presentarla para vosotros, para el canal. Ya lo digo que estoy muy orgulloso. Así que 100 años por Baron Dandy. Un aplauso por esta fragancia de mítica de Parera. Y nada más, os despido hasta el siguiente vídeo. Y nada, que quede eso. Siempre por mi parte no va a quedar pendiente ninguna fragancia típica, la típica fragancia española, clásica de toda la vida. Y vamos, es algo mítico, es algo que no podía dejar de presentar. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por visualizar. Gracias, como siempre, a las últimas suscripciones. Si queréis posicionar comentarios, seguro que habrá comentarios sobre esta fragancia, que se la haya echado pues, sus padres, sus abuelos, que ya no estén ya con nosotros. Y nada más, homenaje a la perfumería española, a Parera, ahora Grupo Coty, y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que espero que os haya gustado. Gracias.